¿Y si te dijera que lo que estás buscando, también te está buscando a vos? Quédate. Porque este video puede cambiar para siempre la forma en la que deseas, en la que esperas, en la que vivís. No es casualidad que hayas llegado hasta acá. Lo que es tuyo no necesita que lo persigas desesperadamente. No persigas lo que es tuyo, deja que llegue solo. Solo necesita que estés listo para recibirlo. Tu deseo te está buscando. Vamos a hablar de eso que tanto deseas, pero desde otro lugar. Un lugar más profundo, más sabio. Un lugar que no te agota, que no te rompe, que no te desespera. Vivimos corriendo detrás de personas, de sueños, de resultados. Como si todo dependiera de nuestra velocidad. Como si quien llega primero gana. Pero la vida no es una competencia. Y lo que es verdaderamente tuyo, jamás se te va a escapar. El Buda enseñó que el apego es sufrimiento. Y muchas veces, confundimos deseo con apego. Creemos que desear es agarrar, atrapar, asegurarse. Pero el verdadero deseo, el que nace del alma, no necesita cadenas. Necesita espacio. ¿Sabes por qué no llega a eso que querés? Porque lo estás apretando tanto con tus miedos, que no le dejas lugar para manifestarse. Hoy quiero hablarte al corazón. Para que sueltes la ansiedad. Para que entiendas que hay un tiempo perfecto para todo. Y que la vida no te castiga. Te prepara. Quédate conmigo, porque vamos a recorrer juntos un camino de sabiduría budista, de calma, de verdad. Y al final de este video, vas a mirar tus deseos con otros ojos. Con menos urgencia. Y con mucha más confianza. Porque lo que es tuyo, ya te está buscando. Hay una historia budista muy simple, pero poderosa. Un monje joven le pregunta a su maestro: Maestro, ¿cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación si medito todos los días? El maestro responde: tal vez 10 años. El joven, ansioso, le dice: ¿y si medito con todas mis fuerzas? ¿Si me esfuerzo el doble cada día? Y el maestro le responde: entonces tardarás 20. El discípulo queda confundido. ¿Cómo puede ser que si me esfuerzo más, me lleve el doble de tiempo? Y el maestro le contesta: porque cuando tenés un ojo en la meta, solo te queda uno para el camino. Esa historia, tan breve, encierra una verdad enorme. Cuando deseas desde la ansiedad, desde la desesperación, desde la falta, no estás manifestando. Estás pidiendo desde el vacío. Y lo que nace del vacío, nunca se llena. Pero cuando deseas desde la plenitud, cuando entendés que no necesitas nada para ser feliz, pero que igual elegís abrirte a más amor, a más paz, a más abundancia, entonces el universo empieza a conspirar a tu favor. No se trata de no tener metas. No se trata de no querer nada. Se trata de confiar. De hacer tu parte y soltar el control del resto. Porque el deseo correcto tiene su propio ritmo. Lo que es tuyo no llega cuando lo perseguís con ansiedad. Llega cuando lo creas con calma. Cuando te convertís en la persona que puede recibirlo. Pregúntate: ¿estoy deseando desde la confianza o desde el miedo? ¿Estoy creando o apretando? El universo no responde a tus gritos. Responde a tu vibración. Y cuando tu energía se alinea con la calma, lo que tiene que llegar, llega solo. El budismo no te dice que no desees. Te dice: no te aferres. Porque el deseo, cuando es sabio, te impulsa. Pero cuando es ciego, te encadena. Imagina que tenés una mariposa en la mano. Si la apretás fuerte, la lastimás. Pero si abrís la mano, puede posarse ahí por voluntad propia. Y quedarse. Así funciona el deseo. Cuando lo apretás con miedo, lo alejás. Cuando lo sostenés con amor y confianza, puede florecer. Muchos creen que atraer lo que uno desea es cuestión de repetir frases. De visualizar sin parar.
de forzar la realidad para que se acomode a nuestros planes. Pero en la tradición budista, la manifestación empieza con la mente en calma. Porque una mente agitada crea más confusión. Pero una mente tranquila crea claridad. Cuando tu deseo nace desde la sabiduría, no necesita gritar. No necesita urgencia. No necesita atajos. Porque entendés que todo llega en el momento justo. Ni antes, ni después. Y si todavía no llegó, quizás no es el momento. O quizás, todavía estás creciendo para poder sostenerlo. ¿Alguna vez pensaste que el deseo que tenés puede estar esperándote a vos también? Esperando que estés preparado, que estés alineado, que puedas recibirlo con gratitud y no con necesidad. Hay una paz profunda en dejar de perseguir. Una libertad inmensa en confiar que la vida no se olvidó de vos. Hoy no estás atrás de tus sueños. Estás caminando hacia ellos. Y ellos también están viniendo hacia vos. Lo que es tuyo no necesita ser forzado. Solo necesita que seas vos. ¿Sabes qué es lo más poderoso que podés hacer por tus deseos? Volverte coherente con ellos. Porque muchas veces deseamos algo, pero actuamos en contradicción. Decimos que queremos paz, pero nos llenamos de ruido. Decimos que queremos amor, pero no nos amamos. Decimos que queremos abundancia, pero vivimos en la carencia. Y el universo no responde a lo que decís. Responde a lo que sos. Por eso Buda enseñó el noble octuple sendero. Un camino de acción correcta, pensamiento correcto, esfuerzo correcto. Un camino donde no se trata solo de lo que deseas, sino de cómo vivís. Si querés atraer con sabiduría, empezá a alinear tus actos con tu intención. Empezá a vivir como si eso que deseas ya estuviera en camino. No desde la ilusión, sino desde la coherencia. ¿Querés atraer una relación sana? Convertite en una persona que se cuida, que pone límites, que sabe estar sola. ¿Querés atraer calma? Empezá a soltar el drama, la urgencia, la crítica. ¿Querés atraer abundancia? Viví desde la gratitud, no desde la escasez. Cuando todo tu ser vibra en sintonía con tu deseo, ya no necesitas forzar. Atraes de forma natural. Porque lo que es verdadero, reconoce a quien está listo. Entonces, deja de correr. Deja de empujar. Respira. Camina con firmeza, pero sin prisa. Y repetite esto cada día. Lo que es mío, me encuentra. No necesito forzar nada para merecerlo. Te voy a decir algo que tal vez nadie te dijo así, tan claro. No todo lo que deseas es lo mejor para vos. Y eso no es un castigo. Es una bendición disfrazada. Porque muchas veces, la vida te protege cuando te dice todavía no o directamente no. Pero cuando estás en la trampa del ego, eso se siente como fracaso. Como si no fuera suficiente. Como si tus deseos fueran ignorados. Y ahí es donde más sufrimos. El Buda hablaba de la ilusión del control. De cómo nuestra mente quiere poseer, asegurar, dominar los resultados. Pero el despertar espiritual empieza cuando entendemos que soltar no es resignarse. Es confiar. Porque el deseo, por más noble que sea, no puede ser un mandato. No puede transformarse en prisión. Hay veces en las que deseas algo con todas tus fuerzas y no llega. Y después de un tiempo, miras atrás y agradeces que no haya llegado. Porque ahora entendés que te hubiera frenado. O te hubiera lastimado. O simplemente no era para vos. Confiar es también aceptar el no. Es abrirte a la posibilidad de que hay algo mejor esperándote. Aunque hoy no puedas verlo. La sabiduría está en soltar sin perder la fe. En desear sin apego. En agradecer incluso lo que no se dio. Y repetirte con el corazón en calma. No necesito entenderlo todo para confiar. Lo que es para mí, no se pierde.
Esa es la energía que abre caminos. Esa es la energía que atrae sin esfuerzo. Porque el universo no trabaja a tu ritmo. Trabaja a tu favor. A veces, el deseo no se cumple. Pero vos te transformás mientras lo esperás. Y esa transformación vale más que cualquier resultado. Porque en el fondo, no viniste a esta vida solo para obtener cosas. Viniste a recordar quién sos. Viniste a despertar. Y muchas veces, los deseos que no llegan a tiempo son los que más te hacen crecer. El camino espiritual no se trata de atraer desde la carencia. Se trata de evolucionar desde la conciencia. Y desde esa evolución, todo lo que es para vos, aparece. No porque lo perseguís, sino porque lo atraes con tu presencia. ¿Querés cambiar tu realidad? No te desesperes por lo externo. Cambia tu energía. Cambia tu forma de pensar, de hablar, de vivir. Cuando elegís la calma por sobre la ansiedad. Cuando elegís la confianza por sobre la desesperación. Cuando elegís el amor por sobre el miedo. Todo cambia. Tu vibración se eleva. Y el universo responde. Porque lo que vibra igual, se encuentra. Y lo que no está alineado, se disuelve. Así funciona. No es magia. Es sabiduría. Es coherencia. Es energía en acción. Y lo más hermoso, es que no tenés que hacer nada extraordinario para merecer lo que soñás. Solo tenés que volver a vos. Ser vos. Con paz. Con verdad. Y confiar en esto. Lo que estoy buscando, también me está buscando a mí. Y nos vamos a encontrar. Por eso, no persigas lo que es tuyo, deja que llegue solo. Quiero que hagas una pausa ahora. Cerrá los ojos si podés. Respirá profundo. Sentí ese deseo que tenés guardado en el pecho. Eso que te mueve, que te ilusiona, que te emociona. Y ahora, pregúntate con honestidad. ¿Estoy tratando de atraparlo o de crear el espacio para que llegue? ¿Estoy viviendo con confianza o con ansiedad? ¿Estoy honrando mi camino o comparándolo con el de los demás? Porque muchas veces, la frustración no viene de que el deseo no se cumpla, sino de que lo comparamos con los tiempos ajenos. Creemos que ya deberíamos estar ahí, que otros ya lo lograron. Y eso nos corta las alas. Pero nadie tiene tu historia. Nadie tiene tu tiempo sagrado. Y lo que es para vos, no llega tarde. Llega cuando estás listo para sostenerlo sin perderte. El Buda decía que la verdadera libertad no viene de obtener, sino de soltar. Soltar el control. Soltar la urgencia. Soltar la necesidad de que todo sea ya. Y cuando soltás, aparece la paz. Y desde esa paz, todo lo demás fluye. No estás en una carrera. Estás en un camino. Y el camino más poderoso es el que te transforma. El que te convierte en la versión más sabia, más amorosa, más verdadera de vos mismo. Por eso, repetilo con firmeza. Yo no persigo. Yo atraigo. Porque lo que es mío, me encuentra en paz. Hoy quiero dejarte este mensaje. Uno que te acompañe más allá de este video. No estás perdido. No estás tarde. No estás haciendo las cosas mal. Estás en el lugar exacto para aprender lo que tu alma vino a aprender. Y cuando dejas de pelearte con el ritmo de la vida, cuando dejas de exigirle resultados al universo, aparece algo que vale más que cualquier deseo. La paz interior. Esa paz que no depende de que algo llegue, que no se desmorona si algo se va. Esa paz que nace cuando entendés que ya sos completo. Y desde ahí, desde esa calma, desde esa conexión, empezás a atraer lo que realmente está alineado con vos. No cualquier cosa, no cualquier persona, sino lo que tu alma estaba esperando. El amor verdadero, el propósito auténtico, la abundancia que no te envenena,
La libertad que no te aleja de vos mismo. Y no llega por insistencia. Llega por sintonía. Por eso, cada vez que te sientas ansioso, inseguro o frustrado, volvé a este mantra y repetilo como un acto de fe. Lo que es para mí no necesita ser perseguido, porque lo que vibra conmigo, me encuentra. No necesitas correr más. No necesitas gritar más. No necesitas probarle nada a nadie. Estás listo para atraer desde la sabiduría, desde la presencia, desde tu verdad. Y lo que es tuyo, ya viene en camino. Confía. Respira. Sonreí. No olvides suscribirte y darle me gusta a este video. Hasta el próximo encuentro.